Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, si Dios quiere, de la idea que se nos comparte en la lección 70 de un curso de milagro. Mi salvación procede de mí. Mi salvación procede de mí. Bueno, esta es una lección que se me está atragantando un poco y seguramente será porque hay mucho contenido importante. Mi salvación procede de mí. De mí procede la salvación, de mí procede la culpa. Esa es una idea importante que se nos comparte en esta lección. Culpabilidad y salvación ambas están en tu mente. Ambas son ideas que están en tu mente y solamente allí. Es en nuestra mente en donde permanentemente le damos crédito a la culpa. Y por lo tanto es ahí donde se encuentra la opción, es allí donde está disponible la alternativa que dejase ese crédito que le estamos dando a la culpa. Y nada más que eso es la salvación, porque nada que sea plenamente auténtico, verdadero, amoroso, eterno, divino, incondicional, íntegro, nada que sea así precisa de salvación. Nada que sea plena felicidad, plena alegría, pleno gozo, plena gracia de Dios precisa de salvación. Justamente precisamos salvarnos, liberarnos, desprendernos de los elementos ilusorios que nos impiden aceptarnos plenamente en esa gracia de Dios, en esa vida eterna, en ese reino de Dios que está, como bien decía Jesús, en nosotros, en esa verdad que, como también decía Jesús, nos provee de libertad. La verdad os hace libres. El aparente costo de aceptar la idea, se nos dice textualmente en esta lección de hoy, es el siguiente. El aparente costo de aceptar esta idea es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. En la sociedad, en las relaciones sociales, nos habituamos a que ajeno a nosotros hay un elemento que nos condiciona, y entonces eso ya lo damos por sentado. Y una vez que hemos dado por sentado eso, lógicamente ya nos hemos limitado. Nos hemos limitado a una relación condicionante. Da igual que nos enfrentemos a ese elemento al cual le hemos otorgado poder sobre nosotros. Justamente al enfrentarnos a él, estamos subrayando ese poder que imaginamos ahí, en esa entidad a la cual nos estamos enfrentando. Fijaos que estas relaciones de dependencia tienen sus consecuencias en todos los planos, a nivel emocional, a nivel mental, en todos los sentidos. Ajeno a nosotros, interpretamos que hay una autoridad, un elemento, un ídolo de poder que nos condiciona, que nos impide, que nos limita, y siempre que lo veamos así, no estamos reconociendo lo que aquí se nos está diciendo en esta lección, que la culpa y la salvación es un elemento que se encuentra en nuestra mente, y por lo tanto esa culpa es ahí, en esa mente, desde la cual no se concibe nada ajeno a sí mismo, a menos que la mente no se acepte en su integridad. Es en esa mente, como os comentaba, en donde se opera
el ejercicio de salvación que dejase la ilusión de la culpabilidad. Y esa ilusión de la culpabilidad es justamente la que nos condiciona a querer ver autoridad, a querer ver condicionante, a querer ver dependencia en un elemento ajeno aparentemente a nosotros. El aparente costo de aceptar esta idea significa que nada externo a ti puede salvarte ni nada externo a ti puede brindarte paz. Esas relaciones dependientes no nos van a salvar, no nos van a brindar paz, no nos van a brindar satisfacción, no nos van a brindar alegría. Solamente pueden brindarnos un sucedáneo de estos elementos, una especie de consuelo que nos permitan seguir buscando una plenitud donde esa plenitud no está, una integridad donde esa integridad no está, una felicidad plena donde esa felicidad plena no está. Nos vamos recargando energéticamente, pero en un nivel muy pequeño. Es como ya os comentaba en alguna ocasión, como el que da portazos todos los días y ya se ha autosugestionado a sí mismo para que esos portazos, para que esa violencia con respecto a sus semejantes le provea de una satisfacción, de un gozo, ¿no? Es como el que roba, ¿no? Que a veces os comentaba, ¿no? El ladronzuelo de suburbio que roba yogur en los supermercados. No se contenta solo con robar, ¿no? Luego tiene que presumir entre sus amiguetes, ¿no? Y en sus barrios, ¿no? He robado, y él siente satisfacción, ¿no? Él se concede a sí mismo una recarga energética, ¿no? Es como una especie de chute, ¿no? He robado, he ganado. A la autoridad que está afuera le he privado de algo, ¿no? Y fijaos que esta falsa satisfacción, que efectivamente se vive como si fuera real, esta falsa satisfacción lo que le hace es seguir en la misma realidad, seguir interpretando que la autoridad está afuera, que el poder está afuera, que lo que nos condiciona está afuera. Y eso es lo que nos provee las falsas satisfacciones. Seguir siempre en el mismo nivel. Y es por eso de la importancia de que nos desprendamos de esas falsas satisfacciones. No se trata de que despreciemos el placer, los goces del mundo. No, se trata de que no nos retengan esas falsas satisfacciones, porque no son verdaderas. Bueno, pues como se nos dice, esta idea significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. Lógicamente, si nada nos provee de felicidad verdadera desde afuera, de satisfacción, igualmente nada nos provee de nada que nos haga daño. Solamente en nuestra ilusión, de la misma manera que hemos concedido a algo ajeno a nosotros, que nos provea aparentemente de una satisfacción pasajera, aparente, que no es verdadera, que no se mantiene por sí mismo, pues de esa misma manera hemos concedido a lo que aparentemente es ajeno a nosotros la capacidad de proveernos de un aparente daño que tampoco es real, porque nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos en nuestra mente al hacer esa concesión. Esto tampoco es una invitación a reprimirnos en nuestras emociones. Estamos aquí, la vida humana, la condición humana es una condición de conflicto. Alguien puede decir, podemos llamar relación a lo que llamamos conflicto, ¿no? Y ya suena mucho mejor, ¿no? Pero claro, aquí también conflicto nos suena feo porque nosotros vemos las noticias y cuando se menciona esta palabra nos imaginamos guerras horribles, nos imaginamos atentados terroristas, nos imaginamos cosas crueles, dramáticas. No nos imaginamos algo que está aconteciendo ahora en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, en mí, ahora estoy en conflicto, en tensión y en distensión, intentando seleccionar las ideas, los conceptos, las palabras que voy a compartir en este vídeo que estoy ahora realizando.
Eso es una situación de conflicto, de gozoso conflicto. Si le llamamos relación, pues o lógicamente y sonará mejor y quizás sea lo que nos convenga hacer, ¿no? Pero las relaciones en la sociedad, las relaciones en lo condicionado, bajo la condición humana, no son plenas, no son íntegras, son dependientes. Y es por eso que tenemos que aspirar siempre a reconocernos en nuestra incondicionalidad. Porque somos amor y el amor es incondicionalidad total. El amor no tiene expectativa. El amor alberga en sí el propio goce de compartirse incondicionalmente. La idea de hoy te pone a cargo del universo, universo que, como siempre decimos, significa universo, regreso a la unidad. Igual que converso significa regreso a algo en lo que están otros, ¿no? Universo significa regreso a la unidad. Regreso a la conciencia de unidad, porque en la unidad siempre estamos. Que nosotros nos hayamos imaginado una realidad en la cual no nos reconocemos en la unidad, eso no significa que dejemos de estar en esa unidad. En la unidad siempre estamos, y lo estamos ahí donde se da la vida, en la eternidad. Y solamente en la eternidad, solamente en la conciencia de vida eterna, nos reconocemos en esa unidad. Bueno, pues se nos decía que esto nos pone a cargo del universo, que es donde nos corresponde estar por razón de lo que somos. Somos la obra de Dios, y la obra de Dios es perfecta. Es santidad, inocencia, bondad, belleza, creatividad, incondicional. Este no es un papel que se pueda aceptar parcialmente. O lo aceptas totalmente o necesitas seguir en un nivel en el cual se da aprendizaje debido a esas relaciones dependientes. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Siempre que veamos personas que están inmersos en relaciones especiales, es que nosotros los estamos viendo también, los estamos valorando, evaluando, considerando, interpretando desde una relación especial. Siempre que veas relaciones especiales es que tú estás en una relación especial, no te estás aceptando en la santa relación que Dios tiene eternamente contigo. Y lógicamente al aceptarte en esa santa relación que Dios tiene eternamente contigo, todas tus relaciones que se dan en el mundo son la manifestación, son la exteriorización de esa santa relación divina e incondicional. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Allí donde está la culpa, ahí está la salvación, ahí está lo que permite que esa culpa se deshaga en su ilusión. Y una vez que esa culpa se deshaga en su ilusión, lógicamente ya no podemos concebirla. Es como una relación dependiente que hemos tenido y ya ahora despertamos y nos damos cuenta de esa dependencia. Las ilusiones que antes teníamos ya no tienen sentido ahora. Antes teníamos ilusiones, pensábamos en tener una vida permanente en esa relación dependiente. Y ahora nos produce rechazo esa idea. Y llega un momento ya que no es que nos produzca, no es que nos produzca rechazo, sino que las ilusiones se deshacen en sí mismos. Se deshacen en sí mismas porque las ilusiones son temporales, son transitorias, no son verdaderas. Solo es verdad aquello que es permanente.
Por eso solo muere aquello que es ilusorio. Solo termina, solo acaba, solo concluye aquello que no es verdad. Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no te pudiese servir de nada. La enfermedad es algo que se da en la mente y por lo tanto ahí es donde sanamos, ahí es donde se da nuestra corrección, reconociéndonos, aceptándonos en esa mente pura que no es la mente aprendida del ego. Y esto es importante subrayarlo porque podemos tender a equivocarnos, ¿no? Podemos tender a pensar que nuestra mente aprendida, condicionada, limitada, es la mente a la cual se nos está refiriendo aquí. En ti existe una mente pura, en ti existe un pensar incondicional, un pensar que no es dependiente, y por lo tanto todos estamos destinados a reconocernos en él. Dios quiere que sanes y por eso mantiene la fuente de la curación allí donde hay necesidad de curación. Bueno, se nos dice que nosotros al tratar de ubicar la enfermedad en otro lugar, en este caso por ejemplo puede ser en el cuerpo, lo que estamos haciendo es inconscientemente expresar voluntad de que esa enfermedad continúe. Lógicamente ya no nosotros somos mente, es ahí donde nos interpretamos, es ahí donde nos aceptamos, es ahí donde nos reconocemos en lo mental. Al interpretar que la enfermedad está en lo corporal, ya nos estamos privando a nosotros mismos de la capacidad de sanarnos, de la capacidad de deshacer aquello que condiciona que se dé nuestra enfermedad. Al reconocer que la enfermedad se da en nuestra mente, que ahí se da el error, el cuerpo lo utilizamos como un mero instrumento que nos permite recibir información con respecto a la naturaleza de esa enfermedad que se está dando en la mente. Los síntomas que vemos en el cuerpo nos informan y todos, porque todos estamos involucrados en nuestra propia vida, como no puede ser de otra manera, todos sabemos a qué se nos está refiriendo esos síntomas. Pero es en nuestra mente donde debe de darse la corrección, la sanación. En el cuerpo solamente podemos poner parches, que a veces pues es conveniente que los pongamos, ¿no? Si nos permiten sentirnos mejores. Lo dice incluso en el libro de texto de Un Curso de Milagros. Si te tomas una pastilla y eso te permite superar el dolor de una enfermedad, pues tómatela, no pasa nada. Tu cuerpo mismo ya produce droga. Hay quien presume de no tomar droga, de no tomar medicamentos, y yo le digo, y le dice cualquier biólogo, que el propio cuerpo físico de por sí produce, genera elementos que podemos calificar de drogas o de medicamentos, con lo cual el que tú no te los tomes por la boca o por una inyección no significa que esas drogas no estén siendo consumidas por el propio cuerpo que las produce. Porque tú no eres un cuerpo en la misma medida en la que no eres ningún otro elemento formal, en esa misma medida, y tu cuerpo físico es un elemento a tu disposición, es una herramienta a tu disposición en la misma medida en la que lo es tu ordenador, en la que lo es tu casa, en la que lo es cualquier elemento material, emocional,
mental, porque tú tampoco eres mente. Aquí ya podríamos sacar una idea que trasciende a lo mental, ¿no? Tú sabes que en ti hay intuiciones, que en ti hay voluntad. Tú sabes que en ti hay una serie de elementos que no son definidos en el concepto de lo mental. Por eso si leéis el UR-Text de un curso de milagros, veis que ahí se habla mucho del alma, del espíritu. Estos conceptos, estas ideas se repiten mucho en ese primer libro original. También se habla de otros temas, ¿no? De temas que tienen que ver con la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que por algún motivo no se incluyeron en la edición definitiva de un curso de milagros. Pero bueno, ahí tenéis el URT que está disponible para todo el que quiera leerlo, porque hay personas que lo han compartido en diversas páginas de internet. Solo los 6 primeros capítulos, ¿no? Porque por lo visto el resto dicen que más o menos es igual. Los 6 primeros capítulos del libro de texto. Bueno, pues os estaba hablando de cómo al ubicar la enfermedad en el cuerpo, nos incapacitamos a nosotros mismos para que se dé esa sanación. Tu propósito ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar, pero el propósito de Dios ha sido asegurarte de que sí tuviese lugar. Como el propósito de Dios es que tu curación se dé, tarde o temprano no te va a quedar otra opción que interpretar esa realidad en la cual tú has ubicado la enfermedad como un mero reflejo. Si tú te miras al espejo y crees que eres el que está en el espejo, tarde o temprano tendrás que despertar y darte cuenta de que eres el que mira al espejo. Pues esto es el mundo. El mundo es un espejo y hay alguien que está mirando. El mundo es un espejo y hay alguien que está mirando. ¿Quién es el importante? ¿Quién es el que alberga en sí lo significativo? Como se nos decía en alguna de las primeras lecciones. El observador. Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Si quieres conocer lo que observa como algo ajeno a ti, entonces no te estás conociendo a ti mismo. Y en esto vemos como muchas disciplinas científicas tradicionalmente no son verdaderamente científicas. Si lo que buscan es conocer a algo ajeno a aquel que quiere conocer, solo puedes conocerte a ti mismo, porque es lo único que es verdad y lo único que es evidentemente verdad. Es evidente que tú eres de verdad, es evidente que tú estás vivo. Cualquier otra cosa la podemos poner en entredicho, pero solamente hay algo claro, solamente hay algo evidente. Yo soy vida, yo soy verdad, yo soy camino. Y por eso Jesús de Nazaret nos hacía esta afirmación, la afirmación de aquel que se ha aceptado plenamente en su integridad. Y lógicamente nos invita a nosotros, que somos sus hermanos y hermanas, a aceptarnos en nuestra integridad, en nuestra plenitud. Bueno, pues esta es mi reflexión personal por hoy. Gracias por vuestra atención. Que paséis un día muy feliz. Bendiciones y hasta pronto.